Holded es un software de gestión en la nube óptimo para pequeñas empresas, fácil de implementar y a un coste asequible. Funciona como un ERP con el que puedes gestionar la facturación, la Hola, hola, ¿qué tal? Hola a toda la gente que está por el chat. Quiero saludar, a ver, está por ahí Alfredo87, Alfredo86, que ya les hemos puesto nombre y son el Alfredo pequeño y el Alfredo grande, no sé qué edad tienen, pero ya se van a llamar así. Tenemos por ahí a Bersequer, Pericles, tenemos por ahí también he visto por ahí Locodivat y había visto también por ahí a alguien que ahora no lo encuentro en el chat, Asnos21, ¿vale? Nada, quería saludaros a todos. Quería aprovechar también para saludar a mi prima, ¿vale? Porque resulta que, bueno, estoy en su casa, he venido a verla, ¿vale? He venido unos días a Navarra y como he pillado el COVID, ¿vale? Que no tengo síntomas ni nada, estoy bien, pero sé que lo he pillado porque lo han pillado unas amigas mías y me he hecho un test y me ha salido que tenía el COVID, pues he venido a ver a mi prima y mi prima no me está pudiendo ver más que por Twitch. Y le he dicho, bueno, pues si quieres verme desde el salón, por lo menos me ves de alguna manera. Así que nada, un saludo muy grande para mi prima y muchas gracias por cuidarme también, que me ha traído el desayuno, me ha traído la comida y me tiene muy bien tratada, ¿vale? Así que, bueno, por aquí preguntan por el chat, bueno, hola J. Sánchez 14, que además de su primera vez en el chat, si quieres decirnos cómo te llamas, de dónde vienes, cuál es tu experiencia con Salesforce, creo que todo el mundo en el chat va a estar encantado de leerlo. Y por ahí Pericles pregunta por el nuevo setup. Claro, el nuevo setup es porque estoy confinada en casa de mi prima con COVID, ¿vale? Pero bueno, espero que no dure mucho y eso, como me vacuné hace poco, los síntomas son muy leves y estoy perfectamente. Espero que vosotros no lo pilléis. Bueno, pues hoy voy a mostraros ya la pantallita. Vamos a continuar con el tema de SOQL. El otro día os enseñé una parte, ¿vale? Me quedé en las queries agregadas. No me voy a meter en mucha profundidad en eso, pero sí os la voy a comentar un poquillo por encima, aunque tienen más chicha, ¿vale? Que se podría hacer una sesión entera de queries agregadas, si eso lo podemos hacer más adelante. Vamos a ver un poquito de DML, que sería el lenguaje de manipulación de datos, el lenguaje que se utiliza para insertar, actualizar, borrar, etcétera, datos de la base de datos. Bueno, también creo que se utiliza para hacer merge, para mergear dos accounts, y para hacer undelete, que es sacar los registros de la papelera, ¿vale? Pero bueno, un detalle porque normalmente no lo vais a utilizar para eso. Y vamos a ver un poquito de los governor limits, porque esto me lo dijo P. Villarcode,
que a ver si podíamos ver una parte, y pega muy bien en este capítulo porque hay muchos governor limits que están relacionados con SOQL y DML. Por ahí ha dicho Locodivas que le encantan los governor limits, ¿vale? Yo sé que a veces cuando tienes que hacer una implementación y empiezan a saltarte los límites, es difícil lidiar con ellos, pero también os tengo que decir que a mí una de las partes de Salesforce que me gusta son los límites, ¿vale? Porque el que haya límites en la plataforma hace que tú tengas que hacer un código muy eficiente, muy limpio y que sea muy performance, ¿vale? Muy eficiente, vamos, ya lo he dicho. Entonces, a mí me gusta por eso, ¿vale? De hecho, creo que las mismas técnicas que se utilizan para no alcanzar los governor limits en Salesforce se podrían utilizar en otros lenguajes de programación para tener un mejor código, ¿vale? Dice aquí Locodivas que los límites le da juego. Claro que sí, pues es lo que te digo. O sea, es como tener que hacer un crucigrama para que te encaje todo, ¿no? O un sudoku para que te encaje todo dentro de los límites de Salesforce. Incluso muchas veces, si no te encaja, tener que salirte e irte a llamar a una solución personalizada en Heroku, o ahora con el tema de Salesforce Functions, o lo que sea. Por aquí dice R Cortina, dice Alba, ¿qué tal? Soy nuevo en este canal, viene muy bien todo esto. Estoy empezando en el mundo de Salesforce y fui contratado como Junior Developer. ¿También tienes cursos de Flows? Mira, me veo de la risa porque ya me han preguntado por lo menos 3 o 4 personas que si puedo hacer una sesión de flows, y no la he hecho todavía porque soy muy mala con los flows, ¿vale? He hecho algún flow alguna que otra vez, pero no me he peleado con ellos mucho, y entonces me requeriría una preparación más amplia que cuando hablo de desarrollo, pero lo haré, ¿vale? Me han dicho hoy que voy a tener que ayudar con la keynote de administradores del Dreamforce, y como van a tener muchas cosas de flows, pues va a ser estupendo porque va a ser el momento perfecto para estudiármelo bien y empollármelo, y ya hago una sesioncilla, ¿vale? Pero bueno, R Cortina, bienvenido. Normalmente hago cosas sobre todo de código porque es mi competencia fuerte, pero es verdad que trabajando como desarrollador de Salesforce, pues es muy importante tener el conocimiento horizontal, especialmente según el tipo de compañía que trabajes, ¿vale? Yo casi siempre he trabajado, bueno, o ahora que trabajo de Developer Advocate o dando clases de Salesforce, o en un partner que era de los que tienen aplicaciones en el App Exchange, y las aplicaciones del App Exchange casi todas están hechas con código porque al final necesitan como un mantenimiento y, bueno, una escalabilidad mayor que una implementación de Salesforce para un cliente a lo mejor pequeñito, ¿vale? Entonces por eso estoy más verde en el tema de los flows, pero que es verdad que se está volviendo muy potente y que os prometo que me pondré con ello, ¿vale? Pericles dice, te obligan a programar mejor y a conocer otras tecnologías y formas de hacer las cosas. Esto es lo de los límites, supongo que dices, ¿no, Pericles? Y R Cortina dice, grande Alba, gracias, estaré mirando bastante por aquí. Voy que estoy empezando, gracias por responder. Pues mira, tienes, R Cortina, tienes todos los vídeos en YouTube, ¿vale? Siempre los subo, además les pongo como el outline el guioncito, para que no tengáis que ver partes que no os interesen y vayáis directamente a la chicha de lo que os gusta o lo que os gustaría aprender, y también pongo todos los recursos que voy enseñando. Dice por ahí, Locodivas, yo llevo poniéndome con flows 3 años. Vale, Locodivas es que yo lo conozco, ¿vale? Trabaja en una consultora desde hace bastante tiempo, y sé que él se ha peleado con muchas implementaciones de clientes porque lleva mucho tiempo ahí, y además esa consultora pues coge clientes muy grandes, ¿no? Entonces lo entiendo perfectamente. Vamos, lo que podemos hacer, Locodivas, es que te puedo invitar un día al stream y enseñas flows tú. También eso es otra opción, y Pericles dice que sí, que se refería a los límites, y R Cortina que me sigue por LinkedIn. Vale, perfecto. Bueno, pues venga, me voy a poner con lo que os quería enseñar hoy, ¿vale? Lo primero que os quería decir es que he hecho aquí unas pequeñas slides que a mí me gustan mucho porque yo soy una persona muy visual, y me valen más las imágenes que cuando veo algo así escrito o cuando me lo cuentan de oído, ¿no? Entonces, el otro día os estuve comentando
que el motivo por el cual se utiliza SOQL en Salesforce, ¿vale?, es porque la plataforma en la que se está ejecutando tu aplicación es multitenant, ¿vale? Y esta imagen explica muy bien qué es una plataforma multitenant, ¿vale? Es un espacio compartido de recursos en el cual tú tienes tu trocito de recursos, pero que estás compartiendo la infraestructura que hay por debajo con otros clientes. Por supuesto, todo esto se hace de forma segura, ¿vale?, y es transparente para ti, pero como es una aplicación cloud, ¿no?, una plataforma cloud, la arquitectura que tiene, que fue la que se montó inicialmente, es esta. Entonces, ¿qué ocurre? Que la base de datos es multitenant también, es decir, lo que hay almacenado en la base de datos puede ser registros que me vengan de un cliente, de una organización, registros que me vengan de otra organización o registros que me vengan de otra organización. Esto es lo que hay en la base de datos real de Salesforce, en la cual Salesforce está ejecutando el SQL, ¿vale? ¿Por qué nosotros no escribimos SQL? Porque Salesforce no puede darte acceso directamente a esta base de datos que tiene los datos de todos los clientes, y porque además, como estas tablas son unas tablas genéricas, que si os fijáis aquí pone objeto, valor, 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 pues esto podría ser un objeto de tipo account y el valor de su campo nombre, y a lo mejor esto es un objeto de tipo contacto y este es el valor de su código postal, ¿vale? Son unas tablas genéricas que se utilizan para guardar los registros de los usuarios y también la configuración de metadatos. O sea, lo que tú tienes almacenado que dice en mi OR hay un objeto custom que se llama planta, eso es un tipo de metadato que también está almacenado en unas tablas genéricas, ¿vale? Entonces, por el tema de performance y tal, se inventaron el lenguaje SOQL que hace que el buscar datos en estas tablas sea eficiente, ¿vale? Pero de eso no os tenéis que preocupar, ¿vale? Porque vosotros lo que hacéis es que escribís el SOQL, ¿vale? Luego hay un sistema, una entidad que se llama el optimizador de queries, que es el que coge tu query y la transforma en SQL, ¿vale? De todo esto se puede hacer también una super sesión, porque el Query Optimizer tiene tela, y si os vais a estudiar la certificación de, creo que es la de Large Data Volumes, la de volúmenes amplios de datos, tenéis que saber sobre el tema de selectividad de las queries, de cómo va el Query Optimizer y todo eso, ¿vale? Pero en eso no me voy a meter. Y entonces el Query Optimizer transforma eso en SQL, que ya es lo que se ejecuta sobre tu base de datos. Pero todo esto es transparente para ti, ¿vale? Tú simplemente escribes el SOQL. Por aquí dice Locodivas que un día se prepara algo. Bien, David. Bueno, pues perfecto. Invitado quedas, ¿eh? Ya hablamos de esto cuando hablamos de las vacaciones. Vale, pues bueno, aparte, otra cosilla, estuvimos viendo el otro día SOQL, que ya os he dicho que me queda una pequeña parte por explicar. SOQL se utiliza para leer datos de la base de datos, ¿vale? Y si venís de otros lenguajes, sabréis que SQL, por ejemplo, también se utiliza para crear, actualizar y borrar datos de la base de datos. Pero en Salesforce esto no es así, ¿vale? Para crear, actualizar y borrar datos siempre se utiliza otro lenguaje diferente, que es DML, Data Manipulation Language. Y luego aquí pues me había hecho un esquemita de lo que tenemos en la OR para que se entendiesen un poco más las relaciones de hijo a padre y de padre a múltiples hijos, que os las expliqué el otro día, no las voy a explicar de nuevo, pero me parecía interesante pintarlo así porque se entiende muy bien que si yo quiero hacer una relación de hijo a padre, ¿vale? Sería, yo hago una query sobre la tabla hija, por ejemplo, quiero saber cuál es el padre de la planta P005 y me traigo al padre relacionado, que sería la especie, con especies // R. Ese sería un tipo de relación. Y luego el otro tipo de query de relaciones. Y el otro tipo de query de relaciones que se podía hacer es al revés. Yo tengo el padre y entonces me quiero traer a sus hijos. Entonces yo hago la query sobre la tabla padre, digo tráete la especie aloe vera
y con una subquery me traigo todos sus hijos. Bueno, yo digo todos, pero ahí se pueden aplicar filtros y demás, ¿vale? Pero son como los dos tipos de queries que hay que incluyen datos de bien objetos relacionados por ser el padre o objetos relacionados por ser el hijo, ¿vale? Y ya está, porque esto era cómo estaba montado el modelo de datos. Bueno, pues dicho esto, quería contaros una cosa que me he enterado esta semana que no la sabía y que os la dije mal. Os dije, antes no se podía traer todos los campos de un objeto así con una palabra clave, como se puede hacer en SQL, que es con el asterisco, ¿no? Pero ahora sí se puede, porque se puede hacer fields de all, ¿vale? Yo pensaba que esto funcionaba en Apex y me han dicho que no. Lo único que funciona en Apex ahora mismo, o sea, esto funciona a través de otras APIs, ¿vale? Por ejemplo, si ejecutas SQL a través de la REST API, pero en Apex ahora mismo solamente funcionaría este de aquí, el fields estándar, que sería para traerte todos los campos estándar de un objeto. Los otros dos todavía no funcionan, pero están en el roadmap, o sea, que en algún momento funcionará. Vale. Y entonces ya quería hablaros de lo que son las aggregate queries, ¿vale? Las aggregate queries, hay una que es un poquito especial, o bueno, aggregate functions le llaman aquí, ¿vale? Hay una que es un poquito especial y va aparte, que sería el count, sería para hacer contar el número de registros que cumplen tal condición, ¿vale? Y luego hay otra serie de funciones agregadas que ya funcionan de la misma manera, que me sirven para hacer cálculos haciendo agregaciones de registros que tengo en la base de datos. ¿Esto para qué es útil? Pues muy útil para el tema de hacer informes, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos que hay una funcionalidad de informes por defecto muy buena en Salesforce, pero a veces, por el motivo que sea, pues uno necesita obtener esos datos agregados y hacer cálculos con ellos, ¿no? Pues estas queries están pensadas para que de forma muy eficiente se traduzcan en ese SQL que te va a traer los registros que tú necesitas y los datos que tú necesitas. Entonces, hay funciones agregadas, pues por ejemplo, esta es para hacer la media, average, esta sería mínimo, ¿vale? La de count ya os he dicho que es un pelín diferente, para calcular el mínimo, calcular el máximo y calcular la suma de los valores de un campo determinado, ¿vale? Entonces, ¿qué ejemplo tenemos de cuenta, de hacer una cuenta utilizando nuestro modelo de datos este que teníamos, ¿no? Que teníamos las especies y las plantas. A ver, voy a borrar esto primero. Un momento, que es que como no estoy en mi pantalla, me cuesta más hacer las cosas. Vale, pues por ejemplo, un ejemplo que podemos hacer, valga la redundancia, sería contar todas las especies que son todas las plantas que son de una determinada especie, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo haría eso? Bueno, pues con count, lo primero es que ya el valor de retorno es diferente del de las queries normales, porque como es una cuenta, lo que te va a devolver va a ser un entero. Por tanto, aquí por ejemplo podemos decir all photos, ¿vale? Que bueno, es que también he estado traduciendo los nombres de las plantas al inglés porque quería escribir un blog sobre esto y claro, me salía todo en español y digo, bueno, pues lo traduzco al inglés y ya está, no pasa nada. Vale, entonces lo que hacemos es, la query va a devolver un entero, que va a ser la cuenta de todas las plantas de tipo poto que tengo en la aplicación, ¿vale? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Pues diríamos select y aquí en lugar de indicar un campo ponemos count, ¿vale? Y ahora sería de la tabla planta, ¿no? Donde la especie relacionada .name sea el poto, ¿vale? Si os fijáis, el otro día os dije que lo de referenciar campos del padre me sirve hacerlo aquí en la parte select para traerme información de ese padre, que sería una especie de join, ¿no? Pero me sirve también para filtrar en la parte where y filtrar por campos del padre.
Entonces, venga, vamos a ejecutar esta query y a ver lo que me devuelve. Acordaros, para ejecutar las queries, como esto es un trocito de Apex que estoy escribiendo, pues busco el execute anonymous Apex with currently selected text y lo ejecuto. Y se oye por ahí llorar a la hija de mi prima. Así que, Estíbaliz, espero que la calmes. Venga, pues entonces hemos ejecutado esto, ¿vale? No he hecho ningún system debug, por tanto no me está pintando nada. Así que vamos a añadirlo. System debug. Jolín. Al final sí me va a estar afectando el COVID, ¿eh? Que no sé escribir. Ah, eso es de siempre. Venga, pues lo vuelvo a ejecutar. Y ahora sí que me debería decir en algún sitio, que no lo veo, no sé por qué. Aquí, ¿vale? Me está diciendo que hay un poto. User debug, hay un poto. El otro día pregunté también al equipo que hace las herramientas a ver si tienen pensado añadir aquí una forma de filtrar por debug, igual que hay en la Developer Console, porque a mí eso me gusta bastante porque filtras y no tienes que andar ahí mirando. Y me dijeron que sí también, ¿vale? Que está en el roadmap. Vale, no sé si hacer, bueno, puedo ejecutar lo mismo con otra planta diferente, ¿vale? Puedo ejecutarlo con el admin, que me parece que había dos, para que veáis la diferencia, pero vamos, creo que está claro, ¿no? Admines hay dos, ¿vale? Aquí me sale. También hoy he estado leyendo que si aquí le pones un nombre de campo, ¿vale? Solamente te contaría los registros si ese nombre de campo no es nulo, ¿vale? Entonces como que te da un poquito más de flexibilidad. ¿Tenéis preguntas por el chat? ¿Algo que queréis comentar? Bueno, lo estoy mirando, ¿vale? Por si me decís lo que sea. Vale, entonces os decía que luego las otras queries, las de average, hemos dicho average, min, max, sum, pregunta de examen, ¿vale? Hay una pregunta del examen de la Developer 1 que es ¿cuáles son las funciones agregadas que se pueden utilizar? Y son estas, ¿vale? Por si alguien se quiere sacar la certi. Y entonces en este caso lo que hacemos es, como os digo, hacer un cálculo agregado de algún campo, ¿no? Entonces yo un ejemplo que había pensado es seleccionar la temperatura media de las especies. Acordaros que las especies de planta tenían una temperatura máxima y una temperatura mínima. Pues es la temperatura máxima media que soportan las especies, ¿vale? Por poner un ejemplo. Entonces, las queries agregadas que no son la de count, ¿cómo funcionan? Primero, el valor de retorno es diferente también que el de las queries normales, porque lo que se devuelve es un tipo de objeto que se llama aggregate result, ¿vale? Que ahora vamos a ver cómo inspeccionar ese objeto. Y ahora en la query lo que hacemos es poner de nuevo select. Aquí podríamos seleccionar campos del objeto en concreto, ¿vale? En cuestión, pero yo lo que quiero hacer es seleccionar la media de temperatura máxima, ¿vale? Temperatura. A esto se le pone un alias, o sea, hay que ponerle un nombrecito para que luego en la estructura esta que se me devuelve tenga un nombre, esa temperatura media, y yo la pueda obtener, ¿vale? Entonces le voy a poner avgtemp, por ejemplo. Yo aquí podría utilizar más campos, ¿vale? Pero no lo voy a hacer. From la planta. El objeto en el cual quiero hacer la agregación, que en nuestro caso hemos dicho que esa información la tenemos en el objeto especies, ¿vale? Y ya estaría, ¿vale? Porque luego os voy a enseñar cómo hacerlo con el group by. Entonces, esto que me devuelve el aggregate result es una especie de mapa, ¿vale? De lista, o sea, es una lista, perdón.
cuando me lo devuelve así, es como una especie de... Sí, es una lista que me devuelve el objeto aggregate result, y este aggregate result sí es como un mapa que viene indexado, ¿vale? Viene indexado por el nombre de los campos que estoy trayéndome o el alias que yo le he dado al cálculo de la agregación. Esto, por cierto, es un alias porque aquí no hay una coma, ¿vale? Porque va justo después con un espacio de lo que sería el cálculo de la media. Entonces, si yo ejecuto esto de aquí, ¿vale? Que como veis estoy recorriendo los resultados y estoy haciendo el punto get como si fuera un mapa, igual, lo ejecuto. Y por aquí me debería haber pintado, ¿vale? Otra vez, no, me ha fallado, me dice no existe Grouped Results, vale. No existe porque esto me lo he copiado de mi chuleta y yo lo he llamado de otra manera, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a poner así, lo volvemos a ejecutar y ahora sí que me ha funcionado, ¿vale? Entonces, por aquí tenemos el User Debug y me dice que la temperatura media de todas las especies que yo tengo en la base de datos, temperatura media máxima, son 22 grados, ¿vale? Entonces, bueno, así parece que tiene cierta potencia, que me puede servir para hacer algunos cálculos, pero hay una forma de utilizar estas aggregate queries que incluso te da más potencia, ¿vale? Porque te permite hacer agrupaciones. Entonces, digamos que va a ser la forma sencilla, ¿vale? Forma sencilla, que me devuelve una estructura sencilla, y lo vamos a hacer como forma agrupada, ¿vale? Entonces, esto no. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a copiar esta misma query y la vamos a modificar un poquito, ¿vale? En este caso, lo que vamos a hacer es, queremos que este cálculo de la temperatura media lo hagan no para todas las especies, sino para grupos de especies, ¿vale? Que me calcule la temperatura media de un grupo según unas condiciones y de otro grupo según otras condiciones. Entonces, esas condiciones es lo que yo le tengo que especificar aquí en la cláusula group by, ¿vale? Por ejemplo, las especies mías tienen un campo que se llama tipo, ¿vale? Jolín, esto me lo da, ¿vale? El campo type en mis especies puede tener dos valores diferentes. Puede ser edible, ¿vale? Que es comestible, o puede ser ornamental, ¿vale? Entonces yo quiero que me agrupe este cálculo por tipo, por tanto me debería devolver y hacer dos resultados y hacer dos cálculos. Me va a calcular por un lado la media de la temperatura máxima para mis plantas especies edibles y por otro lado la media de la temperatura máxima para mis plantas ornamentales, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ahora la estructura que me devuelve esto va a incluir también el campo tipo. Bueno, se lo tengo que poner aquí para que lo incluya, ¿vale? Pero quiero mostrarlo para que lo veáis, ¿vale? Le vamos a añadir aquí un system debug y le vamos a poner aquí el tipo para que veáis que ahora tiene dos resultados. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de plantas. Si hubiera más tipos de plantas, tendría más resultados, ¿vale? Venga, perfecto. Pues entonces, si no me he equivocado, esto debería funcionar. Voy a ejecutarlo con el execute anonymous y me he equivocado en algo, ¿vale? Me dice aquí error en la línea 4, se esperaba un paréntesis, pero se ha encontrado un punto y coma. Pues línea 4 para esto va a ser como por aquí, ¿no? Y a ver qué he escrito mal. Vale, he escrito que he puesto ahí un column de estos, ¿vale? Y tiene que ser con un más, la concatenación de caracteres. Entonces, venga, lo ejecutamos de nuevo. De nuevo me ha fallado.
A ver si me dice ahora. Me dice tipo inválido para agregate result. Pues ¿cómo he llamado yo a ese campo? ¿Cómo he llamado yo al campo tipo? Pues vamos a mirarlo en la OR, ¿vale? O a lo mejor es que no me deja agregar por tipo, porque el tipo es un picklist o algo así, no lo sé. Vamos a mirarlo, ¿vale? Me vengo a la OR, voy a la definición del objeto de especies. Es que me parece a mí que empecé con el tipo que era o sea, el campo tipo era de un tipo y me parece que luego lo cambié o creé otro para poder hacer la query, no me acuerdo ya, ¿vale? Tengo aquí record type, pero record type no es lo que quiero utilizar. Luego tengo tipo, que es un pick list. Y ya está. Pues sí que me debería funcionar. A ver, un momentito. Que voy a mirar. A ver en el layout si es ese tipo el que estoy utilizando, ¿vale? Vamos a ver las especies. Esta especie es de tipo edible. Y voy a mirar esa página. ¿Qué es lo que tiene ahí? Que si es el campo type, entonces ya no sé por qué no me está funcionando. Igual es que tengo que cambiarlo a tipo texto o algo así, no lo sé. Ahora lo vamos a mirar en la documentación. Venga, a ver si carga un poquito. Por aquí dice Pericles, el COVID pasando factura. Sí, eso fue como cuando te he dicho que no sabía escribir, ¿no? Vale, este campo tipo se supone que es... a ver. Campo tipo. Pues no me deja ver exactamente cuál es, pero debería ser... Aquí hay otro tipo. A ver, otro campo tipo. No sé si es que me deja poner el mismo campo dos veces en la misma página, que puede ser también, ¿eh? Y si no, ahora vamos a ver la documentación de las aggregate queries y lo vamos a solucionar. No te vayas. Venga, lo ha salvado. Y ahora vamos atrás. Venga, estoy intentando averiguar, por si alguien ha llegado más tarde, a ver el campo tipo este, porque no me deja hacer una aggregate query, ¿vale? Que me está diciendo aquí, me dice... Ay, que voy a estornudar. Ay, que al final tengo síntomas. No, me dice invalid field type for aggregate result. Vale, pues os digo, esto vamos... Gracias por seguirme, Singularity 714. Vale, aquí en la documentación hay una parte que te dice soporte de tipos de campos en funciones agregadas. Mi campo tipo era un pick list, ¿vale? Entonces a lo mejor es que no se puede utilizar en la parte group by. ¿Vale? Era un pick list y me dice aquí que no se puede hacer average en los campos de tipo pick list, ¿vale? Por eso no me está funcionando. Voy a intentar cambiarlo, por ejemplo, al max, ¿vale? Para ver si así me deja ejecutar la query. Si ese campo fuera un texto sin más, pues sí me debería dejar. Vale, me estoy yendo aquí todo el rato. Venga, vamos a poner en lugar del average. Me va otra vez el ordenador bastante lentito. Vamos a poner el max, ¿vale? Voy a intentar ejecutarlo así a ver si me deja. Cuando os pase algo así de que os dé un error y no sepáis muy bien lo que es, o documentación o Google, ¿vale? En Google siempre pones el error y ya te dice exactamente qué es. Me sigue diciendo tipo C inválido. Voy a ver la documentación de Group By, ¿vale? A ver si el problema es que no se puede agrupar
por pick list. Me parecería un poco raro, pero... Vale, aquí no me viene nada. Vale, mirad, aquí me dice, utiliza group by si tu query tiene limits en una función agregada. Vale, vamos a intentar hacerlo con limit, a ver si ya con limit nos deja. Y esto lo quiero poner como más... ¿Cómo se puede poner? A ver. Ay, me va el ordenador lentísimo. Ahora, esto es lo que quería. Quería ponerlo en la mitad de la pantalla, que yo me apaño mejor. Y como me va muy lento, pues me he abierto aquí sin querer unas cuantas pestañas. Vale, voy a poner aquí el limit. A ver si así me funciona. Y si ya no me funciona, lo miro tranquilamente otro día, ¿vale? Que os quiero enseñar también la otra parte. Pues no ha funcionado de nuevo. Me sigue diciendo que es inválido, ¿vale? Lo miraré y os lo digo. No sé exactamente qué es lo que está pasando. Voy a hacer aquí una nota y así no se me olvida. Invalid type. Me extraña porque ya os digo que el otro día estuve haciendo pruebas con esto y me funcionó la query. Entonces no sé qué he cambiado. A lo mejor haciendo pruebas con otra cosa he cambiado algo de la OR y ya no me funciona, ¿vale? No lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro. Vale. Bueno, pues estos serían las aggregate queries, ¿vale? Aunque el grouping no nos haya funcionado. Os voy a enseñar lo que me debería dar para que lo entendáis, ¿vale? Me debería dar esta parte de aquí. Me debería dar un registro que son edible y luego la media de temperatura y luego otro registro que me diga ornamental y la media de temperatura, ¿vale? Entonces, como veis, es muy potente el hacer queries cuando tienes que hacer cosas como de informes y tal, las aggregate queries. Vale, pues visto esto, quería contaros un poquito sobre el tema de DML, ¿vale? Entonces, DML, esto ya lo vamos a borrar, ¿vale? DML simplemente son una serie de palabras clave que me sirven para insertar, actualizar, borrar. ¿Cuál me estoy dejando? Desborrar, ¿vale? Y hacer merge, que son las que os decía antes. Entonces, ¿cómo inserto yo un... Nada, como le dé al intro me mete ahí un script que no sé por qué lo hace, ¿vale? Mete un snippet de estos de código. Vale, ¿cómo se utiliza el DML? Bueno, pues lo primero que tengo que tener para utilizar DML es una instancia de un objeto o una lista o una colección de objetos, ¿vale? Entonces, el caso más sencillo sería el de la inserción. Si yo quiero insertar una nueva especie, pues simplemente me creo un objeto especie, new especies, por ejemplo. Lo construyo, le asigno los valores que yo quiera, por ejemplo, pues una nueva especie, no sé, bueno, ahora leo los comentarios que son sobre lo anterior, ¿vale? Un nombre de una especie nueva, pues yo qué sé, pues la hiedra, ¿no? Que eso es Ivy, creo que es. Y entonces lo inserto, ¿vale? Hago insert, new especies y ya estaría. Esto sería la forma de insertar una nueva especie. ¿Qué es interesante de aquí? Bueno, ya sabéis que todos los custom objects y los standard objects tienen su objeto en Apex. Hasta ahora lo que habíamos hecho era asignar lo que devolvía una query a listas de objetos. Hacíamos algo así, ¿no? Mis especies es igual a la query, y eso devuelve una lista de objetos. Pero estos tipos también se pueden construir porque al fin y al cabo son clases, ¿vale? Entonces, como en Java o como en cualquier otro lenguaje orientado a objetos,
Para construirlo hacemos el new con el paréntesis y ya luego le asignamos valores a sus campos, que los campos son como variables de esa clase. Esto se puede hacer de otra manera, ¿vale? Se puede hacer también haciendo esta asignación de valores de campos directamente en el constructor, ¿vale? Que a veces es como un poquillo más limpio. Voy a mirar lo que me habéis puesto del SOQL. Miss Chafa me ha puesto, siempre que tengo una Agregated Query me lleva varios intentos para lograrlo, es un poco tricky. Pues sí, ya os digo que yo no sé qué he escrito mal, porque el otro día cuando estaba escribiendo el blog este que os he enseñado, lo hice y me funcionó, entonces no sé si es que he cambiado, no lo sé, no lo tengo claro. Y Alfredo86 me dice, ¿no será que has mantenido el alias y ahora está el type? No tiene por qué, porque se supone que las aggregate queries tú puedes traer campos, a ver si viene aquí algún ejemplito. Tú puedes traer campos de ¿por qué solo me vienen estas? A ver, aquí puedes traer un campo cualquiera de la tabla oportunidad, de la tabla que estés utilizando, y aparte te puedes traer el average tal. Oye, pues a lo mejor sí, porque aquí está quitado. Chan, chan. A lo mejor tienes razón, Alfredo. Venga, vamos a probarlo por última vez. Vamos a probarlo por última vez. Lo que pasa es que yo lo había borrado, pero le voy a dar a deshacer y lo vamos a intentar recuperar. Vale, sabéis lo que está mal, ¿no? Ya me he dado cuenta lo que pasa, que yo le he puesto el alias después del tipo y realmente esto tiene que venir aquí, ¿vale? O sea, si el alias es del max temperature o del average temperature, que es lo que tenía antes, tiene que venir justo después de donde estoy calculando el average. Y yo creo que sí se puede indicar, pero bueno, vamos a verlo ahora. Y después ya le pones o después o antes los otros campos que te quieras traer. Es que lo estaba escribiendo mal, por eso no me estaba funcionando, ¿vale? Lo voy a ejecutar ahora. Gracias, Alfredo86. Muchas gracias. Ahora ha funcionado. Vale, aquí lo tenéis, ¿vale? Me dice las plantas de tipo comestible tienen una temperatura máxima de 27 grados y las otras de 18. Las temperaturas pues las puse como medio la gana, ¿vale? Por eso son unas temperaturas tan dispares. O sea, no es que no haga falta esto, aunque no es necesario, ¿vale? No es necesario porque si lo haces así, como estábamos viendo aquí, lo que ocurre, creo recordar, es que si no lo pones, puedes acceder a ese campo poniendo aquí value 0, value 1, value 2, según el index que tenga ese campo dentro de los que te estás trayendo, ¿vale? Lo voy a probar también para no mentiros. A ver. Que me va tan lento que no puedo ni... Me dice invalid field value 0. A ver, esto lo voy a mirar porque esto también estaba por la documentación. Creo que está en la documentación de Apex, ¿vale? Porque está hay una documentación que es para SOQL en general y hay otra que es para las aggregate queries en Apex. Venga, aggregate results. Que está aquí, creo. Miss Chafa dice que es con expression de 0. Sí, vale, ahí está, ¿vale? ¿Ves? Pues si es que sabéis vosotros más que yo no sé para qué venís a mis streaming, chicos. Pero me sirve muy bien que me digáis porque yo no me acuerdo de todo, ya os digo. No es algo que practique muy a menudo, ¿vale? Entonces, bueno, venga, lo voy a ejecutar. Este es el mensajito de antes que no lo había borrado, ¿vale? Y ahora me vuelve a funcionar, me vuelve a traer a calcular la temperatura media para las comestibles y para las otras, ¿vale? Es expresión de 0, es decir, cuando tú no le pones aquí un alias, puedes acceder a ese campo utilizando expresión de 0, expresión de 1, expresión de 2, etc.
A ver, Alfredo dice por aquí, Alfredo87 dice 10 puntos para Alfredo, Altascuro, hola, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Alfredo86 dice, de Salesforce no sé aún mucho, pero de queries me pego todos los días bastante con Oracle y el ERP. En realidad es muy parecido como todos los SQLs. Luego dice que no, Alfredo87, que soy el grande, que yo soy del 86 o el junior. Bueno, ya poneros de acuerdo vosotros, ¿eh? Yo para mí soy Alfredo86 y 87. No sé quién será más grande o más pequeño. Bueno, vale, entonces vuelvo a lo del DML, que era lo último que os estaba enseñando. A ver mi Visual Studio Code, si me deja seleccionar código. Bien, me ha dejado. He pedido, por favor, que me den un ordenador un poco más potente, pero va a tardar, así que me tengo que aguantar. Vale, entonces aquí, pues por ejemplo, vamos a insertar estas dos especies, ¿vale? De hecho, voy a ejecutar esto, voy a ejecutar los dos a la vez. Si Visual Studio me deja, venga. Y a ver si funciona, ¿vale? Me dice que ha fallado. ¿Por qué te puede fallar una inserción? Bueno, pues puede ser porque haya un campo requerido que tú no estés rellenando, ¿vale? Eso suele ser, la mayor parte de las veces suele ser por eso. Puede ser porque haya una validación, una regla de validación o una validación en el trigger que no se esté cumpliendo. Es decir, no me dejes insertar especies si tienen números en el nombre. A lo mejor eso está implementado en una regla de validación del trigger y me falla la DML, ¿vale? Aquí voy a ver por qué me ha fallado. Me dice duplicate field. Vale, en este caso me ha fallado pues porque yo he escrito el mismo nombre para una variable y eso no se puede hacer en Apex. Entonces aquí le vamos a llamar nueva especie 2 y nueva especie 2, ¿vale? Y voy a intentar ejecutarlo de nuevo. Vale, ahora sí parece que ha funcionado bien. Bueno, no me ha dicho nada y lo que voy a hacer es que me voy a ir a la OR para comprobar que se me han creado esas nuevas especies, ¿vale? Si me voy aquí a especies, vale, le voy a dar a todas. Y vemos que se me ha creado la especie ID y la especie IB2, ¿vale? Que son las que he ejecutado en el DML. Entonces, como veis, muy sencillo. Ahora os comento lo que tiene más chicha de las operaciones de DML, que es lo de controlar la transacción, ¿vale? Pero primero os voy a hacer un ejemplo de update y otro de delete, ¿vale? Para el update y el delete, el registro tiene que existir en la base de datos, entonces me lo tengo que traer con SQL primero y ya luego hacer un update o hacer un delete, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, me voy a traer ese mismo registro que me he creado, ¿vale? Los campos que vaya a actualizar los tengo que especificar aquí. Pero si simplemente voy a borrar el registro, pues puedo poner, con que ponga un campo me vale, con que ponga name, ID, lo que yo quiera, ¿vale? Ya digo, tráeme de la tabla especies la especie cuyo nombre sea, pues vamos a borrar el IB2, este por ejemplo, ¿vale? Bueno, primero vamos a actualizar. Vamos a actualizar primero. Vamos a cambiarle el nombre, ¿vale? Esto acordaros que me devuelve una lista de especies, a no ser que yo ponga la palabra limit 1 al final, que en ese caso sí que lo puedo asignar a un solo elemento de tipo especies, ¿vale? Y ahora, ¿cómo actualizaría un campo? Pues muy sencillo, no le puedo cambiar el campo de la misma forma que hemos hecho aquí, añadirle un valor o asignarle un valor, pues lo puedo cambiar, ¿vale? Pongo aquí IB2 cambiado. ¿Y ahora qué haría? Pues update. ¿Vale? Lo voy a ejecutar. Algo me ha fallado, me dice no existe la variable name, algo escrito mal. Vale, ¿qué he hecho mal? Que esto es una lista de especies, ¿vale? Y yo necesito que me devuelva solamente una.
Entonces hay muchas maneras de hacer esto. Como os digo, una forma sería hacer esto. Una forma sería decir, quiero que esto me lo limite a 1. Y en ese caso solamente me devolvería 1. Pero hay que estar muy seguro de que existe ese 1 porque si no me puede dar un pete, ¿vale? Un null pointer de estos. La otra opción, o recorro la lista y escojo el elemento y hago lo que sea, o puedo acceder a la posición 0 del array, que sé que es mi id este que me he traído de la base de datos, ¿vale? Esto se podría hacer así. Venga, vamos a ejecutarlo. ¿Vale? Se supone que ya se ha ejecutado bien, no me ha dado ningún error. Y entonces cuando me vengo aquí, voy a actualizar esta vista. Y ya me debería decir, cuando me cargue, ib2 cambiado, ¿vale? Muy fácil, el update es muy sencillo. A ver, un segundo, me voy a apuntar aquí. Vale. Vale, perfecto. Es que me voy a apuntar el fallito este que he tenido para que no me salga en mi blog, ¿vale? Vale, pues esto. ¿Y qué me quedaría? Pues ver cómo hacer el delete, ¿vale? El delete, ¿cómo sería? Bueno, pues tengo mi especie esta y directamente le hago un delete, ¿vale? Ahora mismo, si quiero ejecutar esto, esto solamente no me va a funcionar. Necesito traerme esa especie de la base de datos, ¿vale? Y además lo hemos llamado cambiado. Lo voy a hacer sin la lista, con el limit 1 para que veáis que funciona. ¿Vale? Si yo ahora hago tráeme de la tabla especies la especie que se llama así, límite 1, me permite almacenarlo en un solo elemento, en una variable de un solo elemento, y puedo borrarlo. ¿Vale? Entonces me voy ahora a la OR y ya aquí no me debería aparecer el ib2 cambiado, ¿vale? Ya solo me aparece esta. Vale. Si tenéis preguntas me decís, ¿vale? Lo de hoy es muy sencillito, pero puede ser que haya gente que esté empezando que no lo haya visto nunca. Entonces, ¿cuál es la historia del DML que hay que tener en cuenta? Vale, es el tema de la transacción, ¿vale? ¿Qué es una transacción? Una transacción son todas las operaciones que pasan en tu organización desde que el usuario hace una acción hasta que termina de actualizarse y calcularse todo. Es decir, yo ahora he ejecutado Apex Anónimo, eso es un punto de entrada. Todo lo que va a ocurrir por debajo de mi organización cuando yo he ejecutado este delete, eso forma parte de la transacción. ¿Qué cosas se pueden ejecutar en Salesforce cuando yo ejecuto una transacción? Pues muchísimas, ¿vale? Hay una página web por ahí que explica el Transaction Execution Order y te explican la cantidad de cosas que se pueden ejecutar, y son muchísimas, porque se pueden ejecutar reglas de validación, workflow rules, process builder, flow, tus triggers, ¿vale? Y bueno, todo este tipo de cosas, y además hay veces que se reevalúan y demás, entonces es un poco follón. Pero bueno, ¿qué es lo importante de esto? Es que normalmente cuando tú llamas a Apex, lo llamas desde un punto de entrada, ¿no? En este caso pues estábamos llamando a través de un script, pero suele ser, pues no sé, una acción que realizas en un Lightning Web Component, o a lo mejor estás cambiando simplemente en la UI estándar el valor de un registro y se están ejecutando los triggers, que al final son Apex, ¿vale? Siempre suele ser un conjunto de operaciones que suele incluir operaciones SQL y operaciones DML que van
pues implementando la lógica de tu aplicación, ¿no? Y que van cambiando los registros, etcétera, según los vas modificando tú, o que van simplemente, no tienen por qué cambiar registros, sino que puede ser un cálculo de lo que sea. Pues puede haber un servicio que estés llamando a través de una API, que esté creando una notificación personalizada, como hicimos en uno de los capítulos antiguos. Entonces, en esa transacción, si hay varias operaciones, o sea, imaginaros que estoy haciendo estas tres cosas de aquí a la vez, ¿vale? Me refiero a la vez, pues ejecutándose, o bien ahora que la vamos a ejecutar con el Execute Anonymous, o a través de un servicio que se está llamando, a través de un controlador que llama un Lightning Web Component, lo que sea, ¿vale? Pero se está ejecutando, fijaros, tres operaciones de ML. Primero estamos haciendo un insert, luego estamos haciendo un update y luego estamos haciendo un delete, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que Salesforce por defecto, si falla alguna de las operaciones, imaginaros que se ha hecho el insert, ¿vale? Pero ahora voy a hacer el update y esto me da un error porque hay una regla de validación que no me permite añadir la palabra cambiado en el nombre, ¿vale? Entonces, en ese caso, Salesforce automáticamente hace rollback. Hace rollback de lo que se hizo anteriormente, es decir, que esta inserción no se llega a comitear del todo a la base de datos, o se hace rollback de ella para que no se hagan operaciones parciales, ¿vale? Además, bueno, pues le va a mostrar un error al usuario en Lightning Web Components o en la UI estándar o en Visual Force, que va a decir que ha habido un error en el trigger, por ejemplo, ha fallado esta validación y tu operación no se ha realizado. Sé cómo funciona por defecto. ¿Qué ocurre? Que hay unas herramientas que te permiten controlar eso un poco, ¿vale? Y te permiten, primero, bueno, sabéis que si hay una excepción, yo meto esto en un bucle try catch, ¿vale? Así es como funcionan las excepciones en Apex y en otros lenguajes de programación también, ¿vale? Y yo aquí podría gestionar la excepción de otra manera, ¿vale? Y entonces no se haría el rollback. ¿Por qué? Porque estaría cacheando la excepción. Esto es una mala práctica porque tragarse la excepción no tiene mucho sentido, ¿vale? Lo mejor es puedes gestionar la excepción, yo que sé, para mandar un email o hacer algo así, tomar nota de la excepción en un registro o algo así, ¿vale? Pero lo ideal sería que siempre dejemos que las excepciones vayan hacia arriba para que no se las trague un catch, ¿vale? Sino que al final salgan a la superficie y se le diga al usuario, oye, que la operación ha fallado por tal motivo. Lo que ocurre es que hay veces que sí que queremos hacer salvados parciales del trabajo, ¿vale? Y que queremos tratar este guardado de datos de una manera especial. Entonces, para eso hay una cosa que se llaman save points, ¿vale? Esto es interesante tenerlo en cuenta cuando se están haciendo operaciones de ML. Y me copio aquí un ejemplito. Además que me voy a tener que ir ya. Os digo, con el save point lo que se hace es que se guarda un save point en el momento que tú quieras, ¿vale? Esto digamos que es como una foto de cómo está la base de datos en ese momento, antes de que se hayan realizado tus operaciones de ML, ¿vale? Luego realizas las operaciones de ML y ahora imaginaros que esta se ha realizado, pero esta falla, ¿vale? O cualquiera de las dos falla, me da igual, entonces habría una excepción, ¿vale? Y yo con un método que se llama database.rollback puedo volver la base de datos al estado que estaba aquí, ¿vale? Y esto me da mucha más flexibilidad, porque yo ya no estoy haciendo o adoptando el sistema de rollback automático que tiene Salesforce, sino que puedo jugar con la base de datos y los save points para hacer save parciales del trabajo que voy añadiendo los registros que voy cambiando en la base de datos, ¿vale? R Cortina decía try catch, exactamente. También, aquí existe el concepto de finally, ¿vale? Igual que
Java, C++, etcétera, para escribir algo que siempre se va a ejecutar. Siempre se va a ejecutar, ¿vale? Y esto de save points, pues creo que también existe en otros lenguajes de programación orientada a objetos. Lo voy a ir dejando por aquí porque me tengo que ir, que tengo otro temilla ahora. El próximo día me ha quedado de ver, a ver, que vea lo que me ha quedado de ver. Me ha quedado de ver lo de los governor limits, ¿vale? Entonces el próximo día vemos governor limits y bulkificación, vemos algunas herramientas para mejorar cuando hacemos el SOQL y no alcanzar los límites, que son los bucles for SOQL, y vamos a hacer una aplicación práctica de todo esto, ¿vale? Vamos a hacer un Lightning Web Component que va a crear especies y plantas a la vez. Vamos a crear un Lightning Web Component que va a hacer eso. Además vamos a utilizar unos componentes base de formulario que están muy chulos, y así esto que hemos visto estos días, que ha sido un poco teoría, lo aplico en la Developer Console y tal, pues lo aplicamos en un caso de uso semi-real, ¿vale? Que bueno, nada, muchísimas gracias a todos como siempre, los que habéis estado en el chat. Muchas gracias a los que me habéis dado la solución de lo de las aggregate queries, ¿vale? Que así pues ya lo tengo que buscar el próximo día. Y ya está, chicos, que nos vemos la semana que viene, ¿vale? Un saludillo, que pasen muy buen verano. Chao.